Muy bien, muchachos. Ya hemos visto entonces la primera parte que es más teórica, un poco más de letras de este tema. Ahora vamos a pasar al formulario de este tema de polígonos, ¿ya? Lo primero que tengo que enseñarte es que de ahora en adelante, cada vez que tú veas n, ¿qué cosa significa n? Dice acá, n significa número de lados. Grábate eso muy bien en tu cabecita. De ahora en adelante, cada vez que tú veas n, n significa número de lados, ¿ya? N siempre va a significar número de lados. Muy bien, entonces habiéndote dicho de que n significa siempre, siempre, siempre número de lados, ahora vamos a ver la primera propiedad. Son 9 fórmulas, 9 propiedades que ustedes tienen que conocer para resolver los problemitas, ¿ya? A ver, la primera propiedad se le llama propiedad básica de los polígonos y se le llama propiedad básica porque esta propiedad se cumple en todos, absolutamente todos los polígonos. ¿Ya? No importa cuántos lados tenga el polígono, siempre se va a cumplir esta formulita o esta propiedad. ¿Y qué me dice esta propiedad? Algo bastante simple. Me dice por acá, en todos los polígonos se cumple de que el número de lados es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos internos, es igual al número de ángulos externos y es igual al número de ángulos centrales. Traduciendo, ¿qué te quiero decir? Que en los polígonos se cumple que, por ejemplo, si el polígono tuviera 6 lados, también tuviera 6 vértices, también tuviera 6 ángulos interiores, también tuviera 6 ángulos exteriores y también tuviera 6 ángulos centrales. ¿Ya? Muy bien, otro ejemplo. Si tuviéramos un polígono, una figura geométrica que tuviera, por ejemplo, 7 lados, o perdón, también 7 lados, también tendría 7 vértices, también tendría 7 ángulos interiores, también tendría 7 ángulos exteriores y también tendría 7 ángulos centrales. Acá vamos a resolver, o acá vamos a ver tres problemitas bastante importantes para poder entender esta propiedad fundamental o esta propiedad básica. Dice, hallar el número de lados, número de vértices, el número de ángulos internos y el número de ángulos externos y el número de ángulos centrales de los siguientes polígonos. Primero me dice pentágono. Obviamente el pentágono, como ya lo hemos visto, el pentágono es aquella figura que tiene 5 lados. ¿Por qué? Porque la palabra penta significa 5. Por lo tanto, el pentágono es aquella figura que tiene 5 lados. Ahora, ¿qué me decía la propiedad fundamental o la propiedad básica? Que si una figura tiene 5 lados, también tendrá 5 vértices, también tendrá 5 ángulos interiores, también tendrá 5 ángulos exteriores y también tendrá 5 ángulos centrales. Por acá tenemos al octágono. En el caso del octágono, ¿cuántos lados tiene el octágono? El octágono tiene obviamente 8 lados. ¿Por qué? Porque la palabra octa significa 8. Por lo tanto, el octágono es aquella figura que tiene 8 lados. Ahora, ¿qué me dice la propiedad fundamental? Que si una figura tiene 8 lados, también tendrá 8 vértices, también tendrá 8 ángulos interiores, también tendrá 8 ángulos exteriores y también tendrá 8 ángulos centrales. Y por último tenemos acá el decágono. ¿Cuántos lados tiene el decágono? El decágono tiene 10 lados. Ahora, ¿por qué el decágono tiene 10 lados? Porque la palabra deca significa 10. Por lo tanto, el decágono sería aquella figura que tiene 10 lados. Muy bien. Ahora, ¿qué me decía la propiedad básica? Que si una figura tiene 10 lados, también tendrá 10 vértices, también tendrá 10 ángulos interiores, también tendrá 10 ángulos exteriores y también tendrá 10 ángulos centrales. Por ejemplo, si nosotros leemos este que está acá al medio del octágono, número de lados 8, número de vértices 8, número de ángulos interiores 8, número de ángulos exteriores 8, número de ángulos centrales 8. Muy bien. Pasamos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la suma de ángulos internos. A ver, muy atentos acá.
Por ejemplo acá, en el caso del pentágono. En el caso del pentágono, ya sabemos que el pentágono tiene 5 ángulos internos. Pero muchachos, ya no basta con saber que el pentágono tiene 5 ángulos internos. También hay que saber cuánto suman esos 5 ángulos internos. Entonces la primera fórmula o la segunda fórmula que vamos a ver se llama suma de ángulos internos. O sea que vamos a averiguar cuánto suman los ángulos internos de un polígono. Por ejemplo, en el caso del pentágono que tiene 5 ángulos internos, vamos a ver cuánto es la suma de los 5 ángulos internos. Dice, la propiedad me dice, la formulita me dice de que la suma de los ángulos internos, es igual a 180 por el número de lados menos 2. Recordar de que n, ¿qué significaba? Número de lados. Entonces la fórmula me dice de que la suma de los ángulos internos es igual a 180 por el número de lados menos 2. A ver, estos ejercicios me dicen hallar la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos. Primero vamos a hallar la suma de los ángulos internos del pentágono. ¿Y cuántos lados tiene el pentágono? El pentágono tiene 5 lados. Por eso le he colocado de que n vale 5, porque recuerda de que n es el número de lados. Muy bien. Aplicamos la formulita. La formulita me dice que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por el número de lados menos 2. Entonces, en el caso del pentágono que tiene 5 lados, sería la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por el número de lados, que en este caso es 5, menos 2. La suma de los ángulos interiores del pentágono va a ser igual a 180 por 5 menos 2, que sería 3. La suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por 3, 540. ¿Qué cosa quiere decir? Que en el caso del pentágono, la suma de sus ángulos internos, ¿cuánto me da? 540. Voy a resaltarlo, ¿ya? Listo. Bueno, he resaltado todas las respuestas. Mejor uno por uno. Ahora vamos al octógono. El octógono obviamente es aquella figura que tiene 8 lados y por eso le he colocado que n vale 8. Porque recuerda de que n es el número de lados. Ahora, ¿qué me dice la propiedad? Que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por el número de lado menos 2. Aplicamos la fórmula para el octógono. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 por el número de lados, que en este caso sería 8, menos 2. La suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por 8 menos 2, sería 6. La suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por 6, 1080. Y el tercer ejemplito por acá, el tercer ejemplito que me dice lo siguiente, me habla esta vez del decágono. El decágono es aquella figura que tiene 10 lados, ¿cierto? 10 lados. Ahora, ¿qué me dice la propiedad? Que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por el número de lados menos 2. Entonces aplicamos la fórmula para el decágono. La suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por el número de lados menos 2. Pero en este caso sería 180 por 10 menos 2. ¿No? Porque tiene 10 lados. Entonces la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por 10 menos 2, que es 8. La suma de los ángulos interiores va a ser igual a 1440.